Ahora vamos a ver la correlación de la ISO 45001 y la OSAS 18001. Es decir, cuáles son los puntos comunes y los puntos que diferencian entre ambas normas. Esto es esencialmente importante, porque nosotros hasta ahora ya veníamos de alguna forma conociendo la OSAS 18001, en forma directa o indirecta, siempre estábamos hablando de una estructura ya conocida. Pero ahora, ¿qué nos trae la ISO 45001? Vamos a ver la diferencia y de cómo podemos, con la base de la 18001, tener la 45001. Vamos a ver que no hay mucha diferencia, pero veámoslo. Los capítulos 1, 2 y 3, como les dije, casi en ninguna norma cambia, son las mismas. En OSAS 45001 tiene objeto y campo de aplicación, 2 referencias normativas y 3 de términos y definiciones. La OSAS 18001 también tiene objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones. No cambia nada. Allí vemos el primer gran y más trascendente cambio entre ambas normas. El cuarto capítulo, contexto de la organización. OSAS no tenía esos requisitos. En el contexto de la organización, ISO 45001 nos pide en la cláusula 4.1 comprensión de las organizaciones y su contexto. Y OSAS no tenía esa cláusula ni ese requisito. ISO 45001 en 4.2 tiene comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. OSAS 18001 no tomaba en cuenta este punto. No era un requisito. Puntos bastante importantes, como vamos a ver cuando ya veamos la interpretación de la norma. 4.3 de ISO 45001 nos dice determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y está relacionada con la cláusula 4 de la OSAS, donde dice requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que solamente era el título, y en la subcláusula 4.1, requisitos generales, hablaba algo de determinar el alcance, ¿no? Hablaba algo del alcance, pero en término muy general. Ahora la ISO la toma de una forma bastante amplia, bastante profunda, cómo debemos determinar el alcance, porque el alcance es clave, como lo vamos a ver en el desarrollo o en el entendimiento de cada cláusula. Y 4.4 de la ISO 45001 nos dice el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos habla de cómo va a estar diseñado nuestro sistema de gestión de la seguridad. Y eso en OSAS también lo tomaba en el 4.1 requisitos generales, pero también de una forma muy relativa, muy tenue. Entonces, la ISO 45000 hace mayor énfasis en puntos claves y nos da nuevos requisitos para entender a una organización en el entorno que lo rodea. En el capítulo 5, la ISO 45001 toma liderazgo y participación de los trabajadores, que es solamente título. En OSAS no había ningún requisito sobre este tema. En la cláusula 5.1, liderazgo y compromiso, tampoco OSAS tiene una referencia. O sea, no hay
nada que nos decía específicamente cómo debe ser el liderazgo y el compromiso en las organizaciones. Un factor también sumamente determinante para cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En 5.2, ISO habla de la política de la seguridad y salud en el trabajo. Y en ese aspecto sí, OSAS también en 4.2 decía la política de seguridad y salud ocupacional. Es decir, viene a ser casi lo mismo. 5.3 de ISO nos dice que las organizaciones deben definir roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Y también OSAS tenía en la subcláusula 4.4.1 recursos, roles, responsabilidades, funciones y autoridad. Entonces, bastante similar, habrá cosas muy pequeñas que diferencian, no complicado. 5.4, ISO 45001 plantea consultas y participación de los trabajadores. Y OSAS, que está relacionada en la OSAS con la 4.4.3.2, participación y consulta. O sea, en OSAS ya se trataba también participación y consulta. O sea que no es un tema, tampoco eso no es un tema nuevo. ISO 45001, en el capítulo 6, trata sobre la planificación, solo como título. Y OSAS también tenía la 4.3, planificación, también como título. ISO 45001 aplica acciones para abordar riesgos y oportunidades, solo como título. Lo que OSAS 18001 no lo tenía, a pesar que solamente título. Y en 6.11, que viene a ser el desarrollo de acciones para abordar riesgos y oportunidades, OSAS no tocaba ese punto. Es nuevo que tenemos que desarrollar. En 6.12, ISO trata sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Y OSAS lo trataba eso en 4.31, identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles. Ligero cambio, pero al final casi es lo mismo, aunque la planificación de controles la sacan a otro lado, como saber. En 6.1.3, ISO 45001 dice determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Y OSAS en 4.3.2 también hablaba de requisitos legales y otros requisitos, o sea, lo mismo. En 6.1.4, planificación de las acciones, lo que nos trae de nuevo la ISO 45001. OSAS 18001 no trataba este requisito. No hacíamos planificación de las acciones. Nuevo. ISO 45001 en 6.2, objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y planificación para lograrlos, solo título. OSAS no mencionaba nada para ese tema, para esa materia. Pero sí en el contenido. O sea, el título puede ser una cosa, pero el contenido sí lo tenía OSAS. 6.21 ISO 45000 dice objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Y OSAS en 4.33 dice objetivos y programas, que también viene a ser
similar a lo que plantea ISO, con pequeños cambios. 6.22, planificación para lograr los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, que está tomada también en 4.33, objetivos y programas, porque ahí hablaba de programas, y el programa es una forma o un componente de la planificación para lograr los objetivos. Entonces, están de alguna forma relacionados esas dos subcláusulas de ISO 45001 con esas subcláusulas de OSAS 18001, o con esa, porque es una sola con dos. En el capítulo 7 de ISO 45001 trata sobre el apoyo. La OSAS no lo tiene como título, no lo tiene, así es que, pero vamos a ver en el contenido. En 7.1, la ISO 45001 trata un requisito sobre recursos. Y OSAS también en 441 tenía recursos, roles, responsabilidades, funciones y autoridades. Es decir, tenía más requisitos, pero dentro de ellos estaban recursos. O sea, sí tratábamos el tema de recursos también en OSAS. En 7.2 la ISO trata sobre la competencia. Y OSAS 18001 en 442 trataba competencia, formación y toma de conciencia. O sea, sí, abordaba el tema de competencias. En 7.3, toma de conciencia para ISO, y la que está en la 442, como vimos, está competencia, formación y toma de conciencia. O sea, sí se desarrollaba, o sea, sí era un requisito también en OSAS 18001. 7.4 en ISO dice comunicación, y en OSAS la subcláusula 443 nos dice comunicación, participación y consulta. O sea, abordaba el tema de comunicación, y específicamente en 4431 hablaba de comunicación, la norma OSAS. Es decir, como vemos, hay algunos aspectos, o casi todos los aspectos, que sí eran tomados por la OSAS 18001. Y básicamente hay algunos títulos que ahora los toma ISO 45001. Continuando con el capítulo 7, la ISO 45001, en 741 trata sobre generalidades de la comunicación, que también son abordadas en la OSAS 18001 en 4431, comunicación. ISO en la 742 nos dice comunicación interna, y OSAS en 4431 habla también de comunicación, y dentro de comunicación habla de comunicación interna y externa. En 7.43 ISO abre comunicación externa, y como ya dijimos, en OSAS estaba dentro de la comunicación. En 7.5 en ISO habla de información documentada. OSAS no tenía ese requisito o esa forma de tratar los documentos, como vamos a ver seguidamente. Entonces, ISO en 7.51 habla de generalidades, y está correlacionado en OSAS 18001 con 444 de documentación. O sea, OSAS hablaba de documentación, y lo que habla es generalidades en 7.51 ISO.
752, creación y actualización, también está desarrollada en 444 en la documentación que planteaba OSAS. 753, control de la información documentada, plantea ISO. Y OSAS también tenía esa parte, 445, control de documentos, y 454, control de registros, ¿no? La única diferencia es en la terminología, porque OSAS mantiene documentos y registros, y ISO 45001 habla de información documentada. Lo veremos cuando interpretemos el requisito ese. En el capítulo 8 de ISO 45001 trata sobre la operación. En OSAS no hay una correlación, no tenía, a pesar que es título. 8.1, planificación y control operacional, que también es solo título, no encontramos eso en OSAS 18001. En 8.11, en la parte de operación nos habla de generalidades, la ISO 45001, y esas son tratadas en OSAS 18001 en la 446, control operacional. En 812 ISO nos dice eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, que están correlacionadas con la 446, control operacional. Dentro del control operacional también se hablaba de la eliminación de riesgos y reducir los riesgos. En 813 se habla ISO gestión de cambio, que también tocaba en forma muy pequeña, pero lo tocaba control operacional en la OSAS 18001. 814, compras, solo título, que también era tocada muy ligeramente, pero era tocada en control operacional de la OSAS. ISO 45001 profundiza en las compras. 8141, en generalidades, que están relacionadas con 446, control operacional. 8.42 nos habla de contratistas en la ISO 45001. Y en 446 de OSAS, en el control operacional también habla de contratistas. En 8143 de la ISO 45001 se habla de contratación externa. Eso no se trataba en la OSAS 18001, o sea, es nuevo el tema de contratación externa. En ISO 45001, en 8.2, se trataba preparación y respuesta ante emergencias. Y en OSAS se trataba en la 447, preparación y respuesta ante emergencias. Idéntico. No hay ningún cambio. En el capítulo 9 de la ISO 45001 habla evaluación del desempeño. Y en OSAS 18001 se correlaciona con la 4.5, que es verificación. 9.1 de ISO dice seguimiento, medición y análisis e evaluación del desempeño, pero es solamente título. En OSAS no hay ese título. Dentro de ese título, la ISO 45001 habla, la 911, generalidades, que están tratadas en 451 en OSAS 18001, medición y monitoreo del desempeño. Y ISO en la 912 nos habla de evaluación de cumplimiento, y OSAS 18001 en 452 nos habla también de evaluación de cumplimiento. Es decir, lo mismo. El nuevo 9.2, auditoría interna, ISO 45001, solamente título. OSAS 18001 no hablaba de ningún título, pero en 9.12 que ISO
dice generalidades, un requisito de generalidades, está referida a la 455 Auditoría Interna de OSAS 18001. Y 922 de ISO, Programa de Auditoría Interna, está tratado en la 455 en Auditoría Interna de OSAS 18001. Es decir, lo mismo. 9.3, revisión por la dirección en ISO 45001. Y en OSAS 18001, en la 4.6, encontramos que hay revisión por la gerencia, que es lo mismo, es un equivalente, es correlativo con la ISO 45001, no es nuevo. Y el capítulo 10 mejora, tiene la 10.1 generalidades en la ISO 45001 y OSAS no trataba estos aspectos de mejora. El 10.2, incidentes, no conformidades y acciones correctivas, correlacionan con la 453, investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva. Y ya hablamos un poco de la acción preventiva, más adelante también hablaremos. Y 10.3 de ISO habla de mejora continua, un requisito nuevo que OSAS 18001 no trataba. Entonces vemos ahí todos los campos coloreados con amarillo en la columna de la derecha que pertenecen a OSAS 18001. Son los temas que no son tratados por la nueva ISO 45001. En realidad, si hacemos un resumen, vemos muy pocas diferencias. Solamente lo más grande está en el contexto de la organización. Liderazgo. Esas dos son las más, tal vez más fuertes o las más cruciales o las más temas realmente nuevos entre las dos normas. Lo demás, en OSAS 18001 lo hemos visto o se ve de una forma directa o indirecta o con menos intensidad, pero de alguna forma sí son abordadas. O sea, sí nos han permitido tener un conocimiento básico sobre estos requisitos. Entonces, no es o no será complicado en toda su dimensión el adecuar una norma OSAS 18001 con la ISO 45001. Las bases están dadas, las bases las tenemos en las OSAS 18001. Entonces, el trabajo no es tan difícil. El trabajo, para mí, radica más en la forma como se aplica la norma. Y la diferencia grande entre las dos está en la forma como está estructurada esta parte de la documentación. La documentación era el sustento y es el sustento de todo sistema de gestión, pero en estos casos de las ISO con las estructuras de alto nivel, cambia radicalmente el tema de documentación a la información documentada, que es una forma más ágil, más dinámica, menos burocrática, menos trabajosa, pero sí más exigente y sí más aplicable a la realidad. Entonces, eso es una gran ventaja de esta norma.